¿Qué tal? Buenas noches, los saludo con mucho gusto. ¿Cómo están? Su servidor Luis Alberto Medina le da la bienvenida a un programa más de los miércoles de periodistas, análisis a fondo, con su servidor aquí en el 151 de Mega Canal y en toda la plataforma de Proyecto Puente, la multiplataforma, canal de YouTube por todas partes. Y como cada miércoles está por acá con nosotros la doctora Soledad Durazo. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar con ustedes y la audiencia, por supuesto. Igualmente, y el doctor de Granados, del Meritito Granados Queridos también, puro doctores. Granados, aquí hacen bola. Y Cananea. Bueno, claro, pero pues 2 contra 1. Muy bien, ¿no? muy contento de estar con ustedes y sobre todo, pues de ver lo que está pasando en el país, de la oportunidad que nos da, el privilegio que nos da también, porque es un privilegio que nos da el Proyecto Puente, que nos da Mega Cable para poder comentar lo que está pasando, que está bien interesante. Exacto, vámonos al tema libertad de expresión, la relación del presidente con la prensa, los gobiernos, lo que está ocurriendo a partir del caso Loret, asesinatos de periodista. Propongo las libertades en sí en el país, no solo un caso, la verdad, yo creo que el tema da para mucho y aparte por primera vez es inédito. Igual si podemos poner ahorita lo del Washington Post, por favor, es decir, el Post llamando al gobierno mexicano a parar las agresiones y los asesinatos de periodistas. Exacto, para mí yo celebro el momento porque Sí. algo va a pasar. Sí. Como nunca se está hablando de libertad de expresión. Eso para mí es muy positivo. Algo tiene que pasar, viene un replanteamiento, como sea. Tenemos el de artículo 19, vamos a presentarle ahorita, hemos entrevistado a 3 organizaciones de mucho peso. A Jan Albert Hudson, el del Comité Internacional para la Protección de Periodistas en México, a Leopoldo Maldonado, director de artículo 19, de que ellos vigilan la libertad de expresión en México y toda Latinoamérica, es director ya adjunto para toda Latinoamérica, y cerramos con Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa con sede en Miami, que lo tuvimos también hoy en Proyecto Puente. Estas 3 entrevistas las hemos hecho en Proyecto Puente, son de mucho peso por los personajes y por las organizaciones que representan y están preocupados por lo que ocurre en el país. Reitero, qué bueno que se abre este debate para que cambie la relación y que la gente también se meta y dimensione frente a qué estamos, con obvio, por supuesto, la mesura o el toque, el contenido que cada quien le quiera dar. ¿Por dónde empezamos? ¿Tenemos listo el audio de artículo 19 o quieren hacer una introducción, Soledad? Yo haría una pregunta, perdón, yo haría una pregunta a propósito de lo que decías, que es una intención meramente de provocar. ¿Sí irá a cambiar algo? ¿O el amo del sable en este país se irá a salir otra vez con la suya y va a quedarse esto en puro humo? Es una pregunta que vale la pena poner sobre la mesa, ¿eh? Sin duda, precisamente yo el viernes me preguntaba eso cuando se dio el fenómeno en Twitter y que estuvimos, bueno, a lo largo de la transmisión de 9 horas 46 minutos, estuvimos más de 300,000 personas entrando y saliendo a esta plataforma. Y yo me preguntaba, el 11 de febrero marcará un antes y un después en esta materia, porque veías las voces reunidas, algunas conocidas, otras no tanto, algunos políticos que también hay que decir se colgaron del evento, pero muchos periodistas, mucha gente que desde la academia ha realizado análisis serios y demás. Yo sentía un despertar en ese sentido de la sociedad civil, expresándose, similar a esa sensación que nos generó especialmente a muchas mujeres el 8 de marzo del 2019, cuando salimos y abarrotamos las calles y expresamos el descontento que desde entonces y desde más atrás, pero ese día se expresó y al día siguiente fue el día, un día sin ellas, seguramente lo recordarán. Y habría que preguntarnos qué ha cambiado, porque tengo ese referente pues inmediato, guardadas las debidas proporciones, qué ha cambiado de aquel 8 y 9 de marzo del 2019 con relación al tema de las mujeres y la violencia hacia nosotras. ¿Y cómo estamos ahora? Entonces, probablemente la conclusión a la que puedo llegar es que en números a lo mejor no se manifiesta mucho, pero en mayor libertad, en mayor conciencia, en mayor visibilidad del tema, sin duda ha cambiado. En ese sentido, podría de alguna manera pensar una respuesta similar a esto que pasó el viernes, con tantísima gente expresándose en contra de la actitud presidencial de meterse con un privado.
Sí, con Loret. Yo creo que sí ha cambiado, pero yo quiero que partamos de la historia, porque parecía también que esto va empezando y no. Yo quiero poner 6 casos a debate, a discusión, de que sí ha cambiado. Lo que voy a narrar es que esto es lo más nuevo que vimos de comportamiento al poder, pero no es lo único. El poder omnímodo, cuando en su momento hubo una teoría de estudiar el estilo personal de gobernar con Daniel Cosío Villegas a partir de Luis Echeverría. Luis Echeverría, cuando le pega el golpe a Vicente Lañero, a Granado Chiapa, a Julio Scherer en el 76, la primera agresión, la primera censura que se dio oficialmente a la prensa, porque antes de eso la prensa no jugaba un papel de crítica, vamos a decirlo, de un contrapeso en México, como sí lo fue el primero, el Watergate con Bob Woodward, Carl Bernstein en el 72, cuando tumbaron a Richard Nixon, que le comprobaron el financiamiento ilegal. De ahí viene un periodismo fuerte y siempre nosotros guiados por una inspiración de lo que ocurre afuera, como son las olas internacionales, como estaban los momentos de libertades en los 70s. La salida de Julio Scherer, de Vicente Leñero, de Granado Chiapa en el 76, que fue el primer golpe de un presidente autoritario, logró el nacimiento de Proceso. La salida de Excelsior. De Excelsior, exacto. Era el director de Excelsior, Julio Scherer, lo censuran por una caricatura, era un sistema corporativo, se van y crean Proceso. Crean Proceso, y todos sabemos ya lo que es Proceso, que se hace en el 76, entonces sí valió de alguna manera la pena, se movió algo. Después, en los 90 vendría el nacimiento de Grupo Reforma en 1993. Carlos Salinas les pega el golpe. Agarra y censuran a la Unión de Voceros allá en el DF. Tú no puedes vender el periódico si no estabas con el sindicato de voceros. Carlos Salinas se opone porque viene el Grupo Monterrey Fuerte a poner el periódico y no los dejan crecer. Sale a la calle Granado Chapa, Lorenzo Meyer, José Erra, columnistas Germán Deza a vender el periódico. Entonces, viene Reforma y cambia las reglas del juego a la hora de informar, que fue fuente de inspiración para todos. 14 años después, ¿no? Exacto, 14 se estuvieron moviendo. Nace en el 84 La Jornada, también con Carmen Lira, 1+1 en los 80, donde estuvo la escuela de René Delgado. Es decir, para combatir, muere el primer periodista con Manuel Buendía en el 85. Después vendría el golpe, acuérdate, sí cambian estas cosas, va a mover algo para positivo para el periodismo. Cuando Anabel Hernández, en el 2001, publica el Toallagate, a Vicente Fox utilizando la ley de transparencia. Es decir, hizo más visible al poder. Hizo un presidente ya no intocable. Es decir, se cae el telón y el presidente, los enfrentamientos se van de alguna manera ya visibles. Y el presidente la tuvo que aguantar, Vicente Fox. No le quedó de otra. Viene después el golpe de Calderón contra Aristegui, que lo intentó, cuestionando el alcoholismo. Se nos olvida. La sacaron del aire. Y Carmen no se disculpó, digo, no me disculpo. A ver, que aclare el presidente si es alcohólico o no. La devuelven en el 2008, estamos hablando de 2009. Multivisión. Exactamente, en MBS. En MBS. Después viene el golpe de Enrique Peña Nieto a Carmen Aristegui por la Casa Blanca. Es decir, ¿y qué cambió? Cambió una sociedad que se hizo más crítica, un presidente que intentó volver también con todo el poder del PRI o los viejos signos del PRI, de Enrique Peña Nieto, le costó. Cambió el humor social a partir de la publicación de la Casa Blanca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, a lo que voy es México. Y si nos vamos al caso local, mucho. En el 97, 96, José Santiago Gili tuvo una persecución por el gobierno de Sonora en ese entonces. Se tuvo que exiliar, acuérdense, porque enfrentó con una agenda sistemática, crítica, que ahorita vamos a eso, que uno elige como el tono de. Y en su momento aquí también muchos otros periodistas, la hemos enfrentado. Cada quien, yo creo, en su justa dimensión. Nosotros también, el sexenio pasado, salimos del aire, nos renovamos, también por un golpe, nos inventaron un expediente, nos quisieron meter a la cárcel. Digo, se olvida todo eso, ¿no? Pero nosotros lo vivimos, como lo han vivido otros periodistas también en Sonora, que han sido perseguidos, resistimos y nos fue, la verdad, en estos finales. El que sale ganando siempre va a ser el periodista, como salió ganando Julio Scherer, claro, como salió ganando José Santiago Gil, el imparcial, como salimos ganando nosotros. Y nos hicieron un favor. Pero en consecuencia y como consecuencia, no la persona, la sociedad. Y el ejercicio periodístico. Y el ejercicio, ¿no? Por eso, el ejercicio del periodista, por eso el periodista en sí. Sí, claro. Llegamos al 2021, al siglo XXI, 2022, con el enfrentamiento sistemático a muerte que traen el presidente y Carlos Loret de Mola y Latinos, y quien está detrás también de Latinos. Es decir,
No se justifica lo que hizo el presidente. Si tú me dices, ¿estuvo bien? Claro. Por supuesto que no. Como periodista, es decir, el presidente ya en vivo diciendo, pero es hora de ver cuál es la reflexión de qué, cómo va a ser la relación, qué va a cambiar por eso a partir de aquí. Digo, me extendí para ver un Sí, poco, muy bien. y yo creo que contesto tu pregunta. ¿Cambia algo? Sí ha cambiado algo, ha cambiado mucho a lo largo de... Ha cambiado mucho y yo creo que esto no va a ser en vano. Y además el Washington Post, que alguien ya esté diciendo, paren las masacres, porque esto no es la lucha de un solo periodista. Es ya el periodismo en riesgo, en amenaza. Todo el periodismo, con 6 muertes de periodistas en el país. Veamos lo más amplio el tema, no nos concentremos en una sola persona. Una sola persona que trae ahorita un pleito también casado con el presidente. Tú me lo preguntaste, Soledad, hace 3 años cuando iniciamos esta mesa, o 2 años. Estaba aquí Juan Carlos, me acuerdo, Zúñiga. Pues dímelo tú, si el costo, es decir, yo en ese momento tenía un enfrentamiento, lo tuve con el gobierno de Sonora del PRI, yo lo decidí, pero yo me di cuenta también eso, que un enfrentamiento y que bueno, que tú no puedes tener una agenda sistemática, crítica, de cada semana, cada 3 días, cada día, golpear un gobierno de cualquier nivel que sea, porque si te metes con el poder, pues tú defines el costo. De cualquier poder, no estoy justificando Pero al además eso presidente. no es periodismo, es activismo político. Ah, exacto. No, eso no Mexicano, es periodismo. exactamente. Eso es activismo político. Como los que se pasan alabando al presidente, eso es propaganda. No, ahorita Eso es vamos con eso, propaganda. por eso, pero ya lo Es dijiste. activismo Mexicanos político. contra la Corrupción es una organización que hace activismo político. Latinos está financiado por la familia de Roberto Madrazo y el ex candidato presidencial y pues su hijo. Y políticos que están ahí. O sea, es decir, vamos a transparentar los intereses, como mira, escuchemos artículo 19, porque el tema, vamos a ver a profundidad los excesos de una parte y la otra. Escuchemos lo que dijo artículo 19, qué tenemos que hacer los periodistas y cómo lo tenemos que hacer. Porque hay un ánimo hoy de ajustar cuentas contra la prensa por parte de un poder político que se asume como víctima de esta. Lo que estamos viendo con estos políticos víctimas es que ellos están expropiando este derecho que tiene la sociedad de criticar a sus propios medios de comunicación, a sus periodistas, y lo están manipulando para hacerse ellos las víctimas como funcionarios públicos, tergiversando el derecho de réplica, que es contrastar hechos con hechos, no hechos con descalificaciones, no los datos del periodismo con la virulencia de un discurso hostil, estigmatizante. Eso no es derecho de réplica. Tampoco es diálogo circular, cuando el que está enfrente pues lanza todas estas descalificaciones eh, sin sustento desde el papel de jefe de Estado, que le toca garantizar el derecho de otros. Sí, puedes decir, tienes derecho a la libertad de expresión, puedes decir lo que piensas, pero puedes decir lo que piensas en la medida que eso no afecte el derecho de otras personas, porque te toca proteger el derecho de esas personas. Y yo creo que no se está asumiendo con responsabilidad institucional y política desde dónde se habla y desde dónde se descalifica la prensa. Repito, no son ciudadanos comunes, lo acaba de decir el presidente, yo también tengo derechos, soy un ciudadano común. No. Son nada más y nada menos que la cabeza, en este caso el presidente es la cabeza del Estado mexicano y tiene obligaciones que le marca el artículo 1 constitucional, que es respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos. Cuando vuelva a ser un ciudadano común, se pelea y descalifica lo que quiera, pero en este caso es un mensaje muy negativo, en medio de una crisis de violencia sin precedentes, de proporciones inéditas en contra de la prensa, que desde la alta magistratura del Estado se prohíbe este discurso tan virulento. Se sostienen en su dicho, se sostiene este espacio funesto que erige al Estado, al presidente, ya ni siquiera al Estado, como tribunal de la verdad, y desde donde se ataca recurrentemente al gremio, y esto por supuesto que no va a acabar bien y no está hasta el momento nada bien. Y yo creo que es importante hacer esta autocrítica, como bien dices, hacerse responsables de las líneas editoriales, de los intereses, transparentarlos. Yo digo,
como en Estados Unidos, cada que hay una elección presidencial, los medios de comunicación dicen, este es mi gallo, ¿no? Y ya decidirán las audiencias si me creen o no. Vamos a un corte y regresamos con la discusión. ¿Ya conoces Mariscos El Puerto? Somos una nueva opción en platillos del mar. Creaciones de cocinas de autor, hechos con dedicación y pasión, al igual que nuestra fascinante mixología. Te invitamos a disfrutar de una experiencia única y exquisita. Contamos con reservados para tus eventos y un amplio estacionamiento. Estamos en Boulevard Rosales, número 180, frente a la secundaria 24, pasando la curva del Auditorio Cívico. Grupo Médico San José cuenta con hospitales en Ciudad Obregón, Hermosillo y el próximo hospital en San Carlos, Nuevo Guaymas, reafirmando su liderazgo en tecnología de vanguardia, servicios hospitalarios y el más grande equipo médico certificado. En 2021 inauguró Oncología San José, alta especialidad, y trajo la cirugía robótica Sonora. Grupo Médico San José de Sonora es hoy por hoy un prestigiado prestador de servicios de salud firmemente posicionado en el noroeste y reconocido en el país dentro de los mejores hospitales privados de México. Tu empresa necesita cobertura en todo momento. Crecer con un aliado en quien puedas confiar. En Metrocarrier, cada kilómetro de cobertura, cada servicio y tecnología es creada para conectar a tu negocio. Comunícate desde cualquier punto del país y enlaza con todas tus oficinas de forma segura. Haz el cambio que tu negocio necesita y dale soluciones profesionales que usan las empresas más exitosas del mundo. Metrocarrier, conectividad para todos. Compra mejor en Santo Valle. Las frutas y vegetales más frescos en la cosecha. Los mejores cortes en la carnicería. Y todo para tus mejores momentos en Celebra. Compra mejor y a precios excelentes en Santo Valle. En Inercia Curp seguimos de locura. Últimos días con el 50% de descuento. Ven y aprovecha todas las blusas, abrigos, suéteres, chamarras y una extensa variedad de calzado. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales: Morelos, Galerías Mall, Sun Mall Centro y Nogales en Galería Norte. Porque Inercia Curps destaca lo mejor de ti. Volvemos, está usted viendo A Fondo a través del 151 Megacanal, Megacable y en toda la plataforma de Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, Facebook Live. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, nos ve en las 6:45 a 9 de lunes a viernes en Proyecto Puente, o todos los contenidos ahí en el canal de YouTube están. Comparte esta transmisión por supuesto en Facebook. Bienvenidos sus comentarios, sus críticas. Comparte el video en YouTube, es parte del análisis y de la nueva sociedad que somos. Soledad, pues ya escuchamos a Artículo 19, ¿tienes algún comentario? Estamos analizando, para quien va conectándose, la relación del presidente con la prensa, de los gobiernos con la prensa. Le presentamos un brevario cultural histórico de los medios, de los golpes que han existido a lo largo del 76 para acá, tomando en cuenta el episodio Watergate hasta la fecha, hasta llegar al punto del presidente. Y yo le decía, a ver, hay que plantearlo esto también con las muertes, no podemos enfocarnos en un solo periodista, sería, la verdad, muy individualista. Es el periodismo en riesgo. Ya escuchamos Artículo 19. Soledad, ¿qué opinas de esto y de lo que dijo Leopoldo? ¿O cuál es tu opinión después, Jesús? Bueno, es que es evidente que estamos ante una intimidación constante, una intimidación frecuente desde el poder hacia el ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, si te atreves a señalar, eres contrario. O sea, aquí no se aceptan tonos de grises, no se acepta la crítica. Si te atreves a señalar algo, es que estás en contra de la patria y solo eres bien visto si alabas, en este caso, las decisiones del señor presidente. Yo apuntaría a eso por un lado, y creo que está más que documentado en estos 3 años que así ha sido y que se ha ido recrudeciendo y ha ido escalando. Y lo que me pregunto es hasta qué punto va a escalar o en qué momento va a ser posible frenarlo. Es increíble cómo te atreves a decir algo,
Y todos lo vivimos, ¿no? Lo primero que te dicen, te sale la horda de tweets, de boots, descalificándote. ¿Por qué? Porque está muy claro el camino trazado. Hay que descalificar al mensajero para que el mensaje no permee. Lo venimos repitiendo aquí hace 3 años. Hay que descalificar al mensajero porque si a ti no te creo, no voy a creer en lo que dices. Y si no te creo a ti, no le pongo atención a lo que dices, aunque lo que digas esté contundentemente demostrado. Pero estás descalificado, entonces eso es lo importante. Por eso los ataques son personales. Jesús. Me gusta mucho lo que dice Leopoldo Maldonado de Artículo 19. Creo que enmarca en 1 minuto y medio que pusimos al aire perfectamente bien la situación y el problema que está pasando ahorita. Suscribo completamente lo que dice Soledad. Pondría nada más una postilla ahí diciendo que yo soy de los que cree, por supuesto, que el presidente tiene derecho a defenderse, pero no atacando como lo hace. El problema, el problema se origina en un presunto o en un posible conflicto de interés, que yo sigo pensando que el conflicto de interés no está documentado en el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No está bien amarrado el conflicto de interés, sí, pero en México hay 2 figuras de conflicto de interés. El conflicto de interés real y lo que se conoce como conflicto de interés aparente. Es el caso de José Ramón López Beltrán y de su esposa, al vivir en una casa cuyo propietario tiene contratos con el gobierno del presidente López Obrador. Dice perfectamente claro allí Leopoldo Maldonado, explica que esto no es un derecho de réplica. Efectivamente, esto no es un derecho de réplica. Un derecho de réplica hubiera sido del presidente aclarar eventualmente el tema de la propiedad de Houston. Ese tema quedó prácticamente de lado porque se fue frontal contra Carlos Loret y contra los presuntos emolumentos o recursos de Carlos Loret, y luego ya una serie de periodistas afines al régimen han empezado a diseminar las razones y la proveniencia de esos recursos, de dónde vienen esos recursos. Ahora, en el fondo lo que subyace aquí, que es lo que a mí me preocupa y me gusta mucho que se esté generando este debate, celebro que se esté generando este debate, pero en el fondo lo que me preocupa es, tú lo señalabas hace un momento, Luis, lo tocaba también Soledad, el problema de la inseguridad que está viviendo la profesión en este momento. Lo señala también Leopoldo Maldonado ahorita. Entonces, creo que son como muchos los temas que están en la agenda pública ahorita y en la publicada, y con la que nos tendremos que ir así como por partes para tratar de entender cada uno de esos procesos, ¿no? Pero yo creo que están muy bien identificados. Es tanto, por eso como empezamos, es primero los asesinatos de periodistas, son 6 en lo que va del año. Sí, en el que va del año. Son las agresiones, la relación que ciertamente el presidente subió de tono, pero sí, querida Soledad, yo nomás sí recuerdo que eso que dices, el ataque de bots, no es nuevo, ¿eh? No. Yo al menos en los últimos 12 años, redes. exacto, es lo que te iba a decir, al menos en los últimos 12 años, los que hicimos una agenda de alguna manera de vigilar, de observar cómo debe ser el periodismo, pero con los panistas fue así, se inauguró. Y lo inauguró Jorge Morales, digo que ahorita se le olvida Jorge, y lo digo con respeto, se lo puedo decir. Es decir, que era defender a Guillermo Padres, y ahí empezaron las campañas negras en Sonora. Y se le fueron encima a Michelle, y se le fueron encima a Chapo Soto, se le fueron encima a medio mundo. A mí me hicieron una campaña, también de supuestas preferencias sexuales. Digo, que en estos tiempos seguramente hay que andar ocultando algo, que intentaron hacerlo. Yo me apoyé con Artículo 19, fue la primera campaña. Es decir, fue frontal hace 12 años, con Guillermo Padres y los panistas. Después vendría el gobierno que se fue del PRI con Claudia Pavlovich. Fue muy duro. Digo, tal vez tú no viviste con todo respeto y cariño te lo digo, ni tú, Jesús, pero hubo algunos que los vivimos, no solo yo. Lo vivieron otros, fueron muy duros. Eso que describes del presidente se vivió aquí en Sonora, ¿eh? No estoy diciendo que no. No, pero y además... no, permíteme. A lo que voy es, quiero yo poner en perspectiva de que no es solo porque creo que nos centramos nomás
que lo de Loret. No, eso es una cosa. no, por eso. no es solo Loret Por eso, el tema, pero a ver, pero es mucho más amplio, a eso me pero refiero estamos yo. hablando de las granjas y bots, no son nuevas. Esto lo que estas Nadie agresiones, estas persecuciones, el comportamiento omnímodo del poder en México está ahorita al orden del día, no solo el presidente. Ves a una Estrella Pedrosa que está, por ejemplo, con el gobierno del futbolista de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc de Blanco. Cuauhtémoc. No puede entrar en ningún medio porque es una periodista crítica. Ven Baja California lo que está haciendo. Por eso digo yo, sí, pero es todo el país. O sea, Luis no es Alberto, solo el presidente. Déjame No solo el recurrir presidente. nada más a una alusión histórica. ¿Qué se le atribuye a Santana? Dígame quién lo dijo para cortarle la lengua. Claro. O sea, Claro. ha existido siempre. Sí. Ah, Y exactamente. ahora es la expresión a través de los bots. Exacto. Ahora me refiero, los bots, ¿cuándo nacen? ¿Cuándo nacen las redes Yo creo que ese no sociales? es el tema, ¿eh? No, claro que es el tema. Es que es todo el tema. No, exactamente. Es Todo. todo el tema. Es todo. Incluso el asunto de Loret, que es lo que, como el punto de partida de esto, el tema es mucho más complejo que el tema de Loret. Es que es todo es que todo, Jesús. No es tan, es que tú me dijiste, ¿por dónde empezar? Es que es todo el tema, es hacer periodismo, es de riesgo ya. Los bots, las muertes, las agresiones, la confrontación, el presupuesto, es todo el tema. Yo veo ya algo complicado de riesgo Sí. que el post tuvo que venir. Me decías, para no... No. O sea, yo no me quisiera concentrar en ese de que el asunto es Loret y que la defensa es hacia Loret, como se ha Y que es querido hacer, nuevo y que el todos somos intento Loret. del No, no es gobierno cierto, para no, controlar no, los no, medios. todo- ¿no? Hice la por- referencia no. a Santana y seguramente hay muchos ¿Qué más. es lo diferente ahora? Un espacio en la mañana donde el presidente lo hace de manera frontal. No utiliza la parte oscura de la Secretaría de Gobernación como se hacía antes o como se decía antes, ¿no? No les pago para que me peguen. Sí, encierro, Que también destierro. lo dijeron aquí, ¿no? Encierro, El destierro. López Obrador lo volvió a decir. Sí, encierro, destierro o entierro, ¿no? Como se decía en aquel tiempo. No, ahora no. Ahora ya es el presidente de manera frontal el que lo está haciendo. A mí me parece que cometiendo algunos errores voluntarios, ahí tengo Innecesarios. involuntarios, tengo mis dudas. Innecesarios también tengo mis dudas. No sé si No, yo sea- digo que no soy sé- necesario, no estoy diciendo no. no. Ah, O ok, sea, ok. yo digo que es innecesaria la que comete el absolutamente, presidente. esa sí te la firmo, esa Frontal. es ¿Cómo frontal y para es qué? completamente innecesaria. Yo tampoco siento que haya necesidad de que la cosa hubiera sido así. Yo creo que el debate hubiera estado mejor encauzado y más civilizado de otra manera, pero bueno, es el presidente y así decidió jugarla. Ahora, yo coincido con ambos. Esto creo que debe ser un punto de inflexión. Ya la pregunta era meramente provocación y así lo quise señalar. Pero debe de ser un punto de inflexión y habrá que ver el contraataque. O sea, yo creo que viene un contraataque ya no solo de Loret. Yo tengo la impresión de que ahora sí, eso que el presidente ha venido señalando, que son esos poderes fácticos, esos grupos neoliberales y demás, creo que si antes estaban articulados, ahora se van a articular más y a mí esa parte del momento que vivimos me parece interesante, pero también me parece muy preocupante. Tenemos una semana hablando solamente de esos temas. Sí, y yo el creo que país más. y el país con un montón de problemas de todo tipo. Sí. Los homicidios a la orden del día. Vamos a un corte y volvemos contigo, Consolada. Vamos. Buenaventura Residential Club, tu casa lista en un lugar exclusivo con accesos controlados, casa club y zonas verdes donde tú y tu familia vivirán felices y seguros. El mejor lugar para vivir con diseños innovadores y amplios espacios para ti. Llama ya y agenda tu cita en el 6629-488732, porque elegancia es sinónimo de Buenaventura Residential Club. Farmacias ISA te ofrece una amplia variedad de medicamentos de patente, marca propia y genéricos, así como vitaminas, productos para tu higiene y cuidado personal, soluciones para tu bebé y muchos productos más. Aprovecha nuestras super ofertas imperdibles y solicita tu tarjeta de lealtad. Farmacias ISA está en tu salud. Detecta enfermedades de manera oportuna. CIMA Prevent es un estudio preventivo basado en imagen de resonancia magnética de alta precisión.
Nuestro grupo de expertos realizan un diagnóstico certero, ofreciendo atención integral, orientación, cuidado y acompañamiento. Agenda tu estudio hoy, 6622-590958. Descarga la app Arco México en tu celular. Crea tu usuario de manera sencilla, ingresando nombre y número telefónico. Genera el código QR y muéstralo al despachador. Y empieza a disfrutar de los grandes descuentos y recompensas que Arco tiene para ti. Descubre la nueva forma de cargar gasolina. Baquetonazos y baquetonazas ya lo saben. La nueva forma de cargar gasolina es utilizando la aplicación Arco México. Arco, gasolina calidad top tier. Mayor rendimiento al menor costo. ¿Te gustaría recuperar la figura después de los embarazos? ¿Lucir ese escote que siempre has soñado? ¿Un abdomen plano y firme? ¿O un rostro estilizado? Todo es posible. Una cirugía estética es un pequeño detalle que cambia grandemente tu imagen. Acude a una cita de valoración con el Dr. Hermes Monge, cirujano plástico certificado. Clínica Nova, Avenida Gastón Madrid, número 33. Volvemos siempre detrás de cámaras, sigue la mesa de análisis. ¿Por qué las apagan? Van a decir luego que lo censuro aquí, mis queridos amigos. Seguimos, estaba Jesús Moreno y luego Soledad, porque se pone muy bueno, exacto. El estado actual, yo les decía, a mí me preocupa toda la profesión en sí y todo el oficio, todo. Hay un resquebrajamiento que yo creo que sí nos va a llevar a algo, no sé, esperemos que algo bueno, porque es positivo que se esté hablando, que el Washington Post lo esté diciendo, que todo, es decir, algo va a salir, porque sí estamos en situaciones delicadas, se están inhibiendo estudiantes, no quiero comentar por privacidad, pero hay estudiantes que han participado en medios, en otros trabajos, y están inhibidos por miedo al poder, cuando antes era, oye, o sea, están logrando también los poderes. El objetivo. El objetivo, y eso es lo riesgoso, de que no los investiguen. Pero Jesús, y luego Soledad, y fuimos al corte y te interrumpimos. No, para cerrar, ¿qué dijiste? Me preocupa nada más que estemos enfrascados, y lo repito, pues lo reitero, a mí me parece que es un momento bien interesante para discutir desde diferentes ángulos, como creo que lo hemos estado intentando aquí a lo largo de esta noche, el derrotero que pudiera tener el oficio a raíz de este loretazo, ¿no? Si el Watergate se llamó así, puede ser el enfrentamiento con Loret, pues. Ahora, lo que no debemos perder de vista es el gobierno. Digo, López Obrador representa al gobierno, pero hay un gobierno con serios déficits, con incremento de pobreza, con incremento de homicidios, con déficit en economía, con problemas de inseguridad y de violencia todos los días. Esa parte se ha dejado de lado por centrar una discusión en si Loret gana 35 millones o López Obrador gana 2. Ese simplismo es preocupante, Y yo solamente reiterar lo que les decía hace un momento. Por supuesto que ni todos somos Loret ni todos somos AMLOs, que son los hashtags que han estado utilizando los dos bandos que han estado en confrontación. Vale la pena revisar un muy brillante texto que publica esta semana el Milenio Jorge Cepeda Patterson, y donde al final cierra de manera magistral diciendo, ojalá hubiera espacio para que nos oyéramos todos, no los todos Loret ni los todos López Obrador, porque uno hace activismo político y el otro hace propaganda, y el periodismo está en medio como profesión ahí. Y lo que, para pasar la voz a Soledad, y lo que el presidente el error no lo ve, bueno, como es y como muchos, es que lo único que está haciendo es darle publicidad. Así es. Y engrandeciendo a figuras diario. Tiene el tema diario, lleva 4, 5 días con lo mismo. No puedo creer que no haya alguien, no escucha. No entiende. A ver, ya, está bien, o sea, defiéndete, pero tienes 4 días hablando de lo mismo y del mismo, lo único que haces es victimizar es decir, híjola, habiendo tantas cosas, hasta le está a veces hasta sobredimensionando esto, Soledad. Sí, yo creo que no. El gran reto aquí en la discusión pública, creo que no hay que perder de vista cuál fue el origen de todo esto. Y el origen de todo esto fue un señalamiento que, documentado no ha sido aclarado
al 100%. Así es. Y el supuesto conflicto de interés no ha sido demostrado que no existe. No hay que perderlo de vista, porque si nos centramos en la discusión de los personajes, perdemos de vista el objeto que provocó la discusión, y fue este señalamiento Estoy de acuerdo. al hijo del presidente. Que ese es el objetivo del presidente. Estoy de acuerdo. Que luego fue, Sí. vinieron una serie de conflictos o de crisis que no han podido ser superadas o no han sido manejadas o no han querido manejarse adecuadamente desde el gobierno. Y inicia eso y luego se enloda con el otro tema de que presta sus servicios a un despacho. Lo de Vidanta. Y luego sale toda la conexión de Vidanta, incluso cómo regaló terrenos aquí en Sonora, etcétera. Entonces, punto número 1, no perdamos de vista que hay una situación señalada que no ha sido del todo aclarada. Punto número 2, me parece que el señor presidente, dicho con todo respeto, cada vez expresa más visos de autoritarismo. Lo perdimos de vista porque hay un momento en su intervención del viernes, cuando saca lo de Loret, que dice: y tendrá que aclararme Televisa por qué le paga, aún sin trabajar. Espérate, Televisa es una empresa privada. Entonces, o sea, puede venir el presidente y decirte: a ver, Luis, ¿por qué le pagas a Sebastián? Puede. No, por supuesto. Ese sería su Claro que objetivo. no. Ese es su No, objetivo. ese es el objetivo de él. exceso del Es el presidente. exceso. Eso es el exceso, y yo creo que sí abonaría también. No solo no han aclarado, es que no han podido aclarar. No han podido aclarar, y lo han aclarado muy mal. Se enredaron. 2-3 semanas después. Sí. Es decir, por eso no puede basarse el gobierno en la política de comunicación social en la mañanera, porque ocurre eso. No han podido explicarlo, porque yo también estoy de acuerdo con Jesús, en donde, y con los dos ahora, parafraseando a Jesús, o sea, de que ni el reportaje, como dijo Daniel Lizárraga, yo no hubiera publicado el coordinador de la Casa Blanca, le faltaban tal vez elementos. Sí. Muchos, sí. Pero también el gobierno, el presidente Nafarra, en contestar con el estómago todo, se han enredado demasiado, y después, en 2 semanas después, salieron con que el hijo trabaja y es asesor en una página, y otro con un cuento que se pudo haber entonces hecho en un día. Si tú tienes un cuarto de crisis y te sientas fríamente a responder. Y esto se ha hecho más grande porque el presidente lo ha hecho grande. Y ayer, intentando casi llorar, a ver, eres el presidente de la República, tus seguidores siempre van a estar ahí, pero gobiernas para todos. Y para mí ha hecho grande todo esto el presidente, incluso al haberle hasta contestado desde los primeros trabajos. Tienes muchas personas que puedan contestar, como también el mismo Loret. Una crítica a Loret es que no hay otra cosa más que la 4T para latinos. No hay otra cosa más que criticar al presidente. Y es donde volvemos al punto que yo te decía, que me hizo Soledad reflexionar, y que yo mismo reflexioné. Dímelo tú, como me dijo Soledad hace aquí la primera mesa de análisis, una reflexión. ¿Es rentable un periodismo de golpeteo? Sí, un tiempo. De cuestionar cada semana, cada 3 días. Pero la gente se enfada. Y hasta la gente tú como persona te agotas. La gente se enfada. Los clientes se van. Te agotas emocional, físicamente, te pones en riesgo y pierdes también la credibilidad porque te haces. Son muchos los riesgos, hay que empezar a hablar del otro lado. Y Loret, con toda la verdad, pero ¿quién está detrás de Latinos? Pues la familia de Roberto Madrazo y los priistas, y muchos priistas más prominentes. Y dijo del mismo artículo 19, los medios de comunicación que transparenten sus intereses. ¿Quién te financia? ¿Para golpear qué? Una agenda golpeadora tampoco así le conviene a nadie. Es una obsesión de ambos lados. Totalmente. Del presidente, que yo creo que lo va a terminar haciendo candidato a algo, le está dando un poder que no tenía, y de Carlos Loret con el presidente. Y ahí están agarrados los dos. Diario, es decir, digo, el Loret está de estar muy contento porque la publicidad que le están dando. Claro. Porque si el presidente comete un error de ir tras Loret, se acabó en favor de Loret. Es decir, todavía no más falta. Pero también hay un exceso de Loret y de un medio que solo cuestiona por cuestionar, por antonomasia y sistemáticamente. Te desgastas, no es rentable.
No es cierto que es rentable eso. Mira, aquí... Es más, nadie te lo puede sostener, te lo digo con conocimiento de causa, y agarras más rating cuando la gente te ve serio también, porque el periodismo de golpeteo de agenda tiene una duración, y todos lo sabemos, y dura poco, y después se va, y te utilizan intereses cuando uno no sabe a veces quién puede estar detrás. Soledad. Yo creo que Jesús tiene muy estudiado la comunicación de crisis. Y coincidirás, doctor, en que el primer error para controlar o para intentar controlar la situación es recurrir a la mentira. Claro. Y fue lo que hicieron. Recurrieron a la mentira 14 días después. O 17 días después. 17 días después. Que es que trabaja aquí o allá. Ahora, hay un detalle rapidito nada más. Hay un detalle rapidito. Con todo este golpeteo sistemático y tal que dices, doctor, de Loret, es uno de los periodistas, quizá haya otros y en otros momentos, pero es uno de los periodistas que ha logrado arrebatarle la narrativa a López Obrador. Totalmente. Ese es el punto. Totalmente de Le acuerdo. quita la narrativa al presidente. Y la principal arma de López Obrador, diagonal presidente, diagonal propagandista, es la palabra. Si le pegas en la línea de flotación de sus principales recursos argumentativos que lo llevaron al poder y que lo tienen en el poder, que es particularmente la lucha contra la corrupción, y se lo demuestras con Felipa, con Pío, con Martinazo, con Bartlett, con Irma Heréndira, con la secretaria de Educación, y ahora con su hijo, siendo el mismo periodista, o pseudo si quieren, periodista o activista político. Ese es el problema también de fondo. O sea, si al presidente le quitas el discurso, lo desnudas, porque el gobierno, basta con ver los resultados del gobierno. Ahí ni siquiera los voy a calificar, no los voy a adjetivar. Los números hablan por sí mismos, Luis. No, totalmente. Le ha cambiado. Y el que ha caído es el presidente, por eso te digo, ahorita decíamos, no tiene otro tema. No tiene otro tema viendo tanto. Pero es por el eso. presidente también que gastar energía Es por eso. en estar aclarando, peleándose diariamente con los periodistas y echar al saco. Y Loret, esto está muy mal. Hasta Carmen Aristegui ahora. O sea, es Otra decir, vez. no tiene otro tema. No nos vamos a estar poniendo, bueno, con permiso, buenas noches.